2:09, amigos de Onda, la Superestación. Nosotros ya listos para continuar nuestro programa la tarde de hoy y vamos a conversar de el síndrome del impostor y cómo se supera. Bueno, empecemos a definir, por favor. Tenemos a la Andreina Atencios, coach de coaches, líderes y equipos y acompaña a profesionales de alto desempeño a conseguir el éxito. Ay, por favor, sin sufrimiento. Así que bueno, Andreina está con nosotros. Buenas tardes, Andreina, bienvenida. Muchísimas gracias. Uno de mis temas Favoritos. favoritos, Ujú. te lo puedo asegurar. Mira, pero háblame de ese síndrome. ¿A qué se refiere? ¿A una tendencia a atribuir el éxito profesional o académico? No a las propias habilidades o talentos, sino a factores externos. En fin, explícanos tú, por favor, Andreina. ¿Sabes que el síndrome del impostor suena, ya nada más decir Sí, es síndrome, horrible, es horrible. es feo, Ujú, ¿verdad? Y sí. ahora resulta que es que hay más de un síndrome, o sea, es impresionante. Y el síndrome no es ningún trastorno, es una vivencia súper común en las personas. Inclusive las estadísticas dicen que de 10 personas, 7 al menos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado el síndrome del impostor. Y yo creo que la estadística se queda corta Ujú, porque entre mis clientes yo pudiera decir que mínimo 8 o 9 pudieran estar con esa vivencia porque es súper común. ujú. ¿Y por qué es tan común? Porque es una vivencia que se lleva en solitario. Generalmente nosotros no decimos algo como yo creo que se me presentó esta oportunidad de dictar una conferencia con gente súper famosa y ya va, pero ¿por qué me habrán invitado? No, yo Ok. creo que se equivocaron, yo creo que se O sea, te equivocaron. da pena decir que tú tienes un mérito y no que tú no vales eso, más o menos. Fíjate tú, por ahí va la cosa, porque además generalmente nos cuesta asumir el mérito. Es como que escuchamos desde muy pequeños que si tú dices, reconoces tu mérito, puedes presumir. Y Ujú, presumir ujú. se ve como algo negativo a nivel social. Y yo creo que a veces no presumimos porque realmente cuando visita el síndrome del impostor, creemos que no tenemos la suficiente competencia, talento, experiencia como para asumir un desafío y un reto determinado. Porque te voy a decir algo, el síndrome del impostor no es que siempre está activo. El síndrome del impostor generalmente se detona en ciertas circunstancias. Te invitaron a dar una conferencia, te va a entrevistar en la radio, no sé, una figura que tú admiras mucho, o estás en una universidad con gente súper inteligente. Es decir, en ciertos momentos hay las condiciones perfectas para que se detone el síndrome del impostor, en donde tú dices, en cualquier momento van a descubrir que yo no soy tan talentoso o talentosa como dicen que lo soy. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Andrina. Yo creo que todos hemos vivido eso alguna vez. Yo sí, Esto de 7 al menos, oye, nos quedamos cortos. Todos yo hemos creo. vivido ese asunto alguna vez, ¿o no? Yo sí creo, inclusive, fíjate tú que es muy curioso porque figuras súper relevantes, te voy a hablar de una Meryl Streep, Ujú. una actriz que ha ganado tantos Óscares. Ella confiesa que durante las grabaciones de algunas de sus películas, ella cuando se le preparaba para ir a la filmación, ella decía, hoy sí van a descubrir que yo no soy tan buena actriz como han reconocido públicamente y iba llena de terror y dejaba de disfrutar Qué probablemente terrible. la experiencia. Entonces, fíjate hasta qué punto nos sabotea Ujú, el síndrome del impostor. ujú. Y yo a veces me pongo a pensar cuántos libros, por ejemplo, no habrán sido publicados y quedan engavetados porque la persona tiene esa vivencia y nunca se atreve a lanzarlo. Ujú. O O, cuántas, o cuántas ajá, veces tú
dice, yo no sé hacer eso, no sé hacer eso, no es la palabra, no, yo no voy a poder con eso, mejor me quedo aquí en mi zona de confort donde estoy. Es correcto, es Ujú, decir, podemos desaprovechar oportunidades de exposición, porque fíjate tú, está muy relacionado con la exposición. ujú, Imagínate tú que yo la primera vez, yo desde hace varios años estoy estudiando el síndrome del impostor, porque yo me di cuenta que yo lo viví a muy temprana edad. Mi mamá decía que yo era genio, y tenía que ver con un cuento que ahorita no vale la pena, pero que algo que le dijo el doctor. Y entonces yo me di cuenta que yo viví con el temor de que mi mamá, de que mis maestros se dieran cuenta de que yo no era esa genio. ujú. Y por supuesto, eso me llevaba a mucho esfuerzo, a estudiar por largas horas, es decir, a un sobreesforzarme para evitar el pasar por una niña con una inteligencia promedio. Ujú. Entonces, ¿hasta qué punto puede desgastarnos y hacer sufrir una vivencia de este tipo? Me dejas loca, de verdad que yo creo que sí, todos hemos vivido eso alguna vez. Ahora fíjate, las personas ya lo has descrito perfectamente cómo se pueden alterar con una circunstancia de esa. Pierdes Sí. oportunidades, no te atreves a hacer cosas, no te mereces ni tú mismo, te dan unas angustias como la que tú estás describiendo cuando eras chiquita, por ejemplo. Ahora, ¿a las empresas cómo afecta esto? Bueno, imagínate las empresas con ambientes muy competitivos. Esto se Ujú, ve mucho y está estudiado, por ejemplo, en empresas de tecnología tipo Google, Microsoft. Imagínate este tipo de empresa, hmm, la me presión imagino. que Ujú, puede sentir una persona. Inclusive yo como coach he atendido entes ejecutivos de petroleras, de empresas que son corporaciones, y me dicen que, por ejemplo, una situación como una presentación cualquiera donde alguno va a presentar un proyecto, hay una presión por además fingir seguridad. ujú. Porque se supone que si tú eres parte de un grupo privilegiado, de gente intelectualmente superior, muchas veces las personas sienten que tienen que demostrar Ujú. seguridad, competencia, experticia. Entonces, hay un tema con llenar las expectativas. Entonces, cuando tú te sientes presionado, de hecho se ha comprobado, por ejemplo, en inmigrantes, es una condición perfecta para que se active el síndrome del impostor, porque de alguna manera queremos quedar bien frente al otro, Claro. llenar las Mm, expectativas, mm. tener la aprobación social. El inmigrante quiere pertenecer. Y también, por ejemplo, y esto creo que es un dato interesante lo que les voy a contar, también el tema cuando las mujeres ocupamos De posiciones hombre. de liderazgo Ujú, mm, en medio de grupos que normalmente están conformados por hombres. ujú, Tenemos un famoso caso como es, iba a decir Hillary Clinton, Michelle Obama. ujú, Michelle Obama es minoría, una mujer negra, que además es la primera presidente o esposa de presidente de color. Ella es egresada de una universidad como Princeton, una de las mejores abogados, mm. y una Michelle Obama, que tiene ese nivel, siente mucha presión justamente por ser minoría. Qué ¿Y cosa, ¿no? qué Qué te cosa. revela eso? No, terrible. O sea, imagínate lo que eso significa, ¿no? Además, Claro, lo que sí, además, fíjate, eres muy bueno, pero te entorpeces. Estoy escuchando todo lo que me está diciendo que es interesantísimo. Te tienes que enfrentar a una cosa, te entorpeces. Tú sabes que lo puedes hacer, pero puedes meter la pata porque estás lleno de angustia. absolutamente, porque estás presionado por mostrar un desempeño inclusive perfecto, porque las personas que experimentan el síndrome del impostor, y yo quiero dar una buena noticia, Ujú, esas personas pueden aprender a gestionarlo.
el síndrome del impostor yo no diría que desaparece. Yo que acompaño a tanta gente, Qué angustia. muchas veces Ajá, lo ajá. vivo yo. Ok, Es ok. decir, ya lo que aprendes es cómo manejarlo, para que no te paralice, para que no te lleve inclusive a procrastinar. Ujú. ¿Cuántas personas están postergando algún proyecto porque sencillamente el síndrome del impostor se apodera de ellos? Entonces, la buena noticia es que tenemos formas de enfrentarlo de una manera amable, compasiva, de una manera donde yo digo que empiezas a dialogar con ese síndrome. Inclusive yo recomiendo que se le ponga un nombre para diferenciarlo, porque esa voz interna que te dice tú no tienes tanto mérito, no eres tan buena, en cualquier momento te descubren, esa voz es importante separarla de ti mismo y empezar a A dialogar reconocer, pues, exacto, reconocer esas cosas y bueno, y empezar por ahí con una curación, vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? totalmente, Ujú. totalmente. Entonces, yo sí recomiendo que lo podamos desmitificar, hablar de él con toda naturalidad. Cuando tú dices, sí, yo lo he vivido, parece No, que la claro. cosa se suaviza. Yo lo he vivido. Mira, Andreina, también hay empresas que no ven tus méritos y que te producen ese síndrome. ¿Cómo Es hacemos para, ajá, correcto. y cómo hacemos porque, bueno, no sé, te lo hacen porque lo hacen y yo también lo he vivido. Entonces, a ver, ¿cómo haces tú para manejar eso? Empiezo a reconocer las cosas. Tú estás dando unas soluciones, por favor, ayuda. A ver, yo creo que allí las conversaciones que podemos tener juegan un papel importante, porque si yo formo parte de una cultura organizacional en donde, por ejemplo, es difícil que te reconozcan o las oportunidades de desarrollo y crecimiento dentro de la empresa se dan en casos muy puntuales, escasos, yo creo que allí los profesionales tenemos la obligación de iniciar conversaciones a nivel de los líderes, de los jefes, de el área de recursos humanos, porque la cultura, aun cuando es complejo de modificarla, pequeñas acciones como entablar estas conversaciones, yo creo que es lo justo y necesario para que las empresas vayan haciendo ciertos cambios. Inclusive, yo conozco empresas y algunos de mis clientes, ahorita estoy recordando una chica venezolana que ella trabaja en la industria petrolera en Francia, exactamente en París. Y fíjate que ella me contaba cómo iban viendo que muchas personas se quemaban, llegaban al burnout justamente por vivir el síndrome del impostor de una manera prolongada. Y empezaron a ver las bajas, cómo salía la gente, que los doctores recomendaban un mes de desconexión, y cómo eso afecta digamos, y es muy costoso para las empresas tener personas que de un día para otro tienen que abandonar su laboral para recuperarse de temas de salud mental. Entonces han empezado a hablar abiertamente de fenómenos, de experiencias como la del síndrome del impostor. Entonces, cuando las empresas empiezan a ver que la salud emocional, mental de su Hmm, personal se está afectando, el hablar sobre estos temas tiene que normalizarse. yo también Hay creo. que darle Ujú, un ujú, para así es. con la mayor honestidad la gente pueda declarar, mira, me siento horrible, tengo miedo, siento que en este departamento hay mucha presión, y yo creo Ujú, que eso es un inicio ujú. para lograr condiciones donde la gente pueda sentirse segura de exponer su Qué vulnerabilidad. bien, qué buena charla, de verdad, Andreina. De verdad,
Me parece extraordinario. ¿Dónde se te puede conseguir? ¿Dónde te consigue la Bueno, gente? ¿Tus redes, tu la cosa? forma más directa a Ajá. través Arroba, de ajá, Instagram, yo ajá. estoy como Coach Andreina, Coach Andreina. Coach Ok. Andreina, Oye. también mi página web, pero yo Ujú, diría que a través de un DM, ujú. un directo, un mensaje directo, es la forma más directa y además agradezco esta invitación porque el síndrome del impostor, Sí. eh, yo creo que nos limita, nos cierra posibilidades y estaría fascinada de atender cualquier pregunta. Claro, no, y además celebrar cada logro. Concluyamos así. Invitemos a celebrar cada logro que tú tengas como trabajador, como profesional, para que le huyas a ese bendito síndrome. ¿Ah? ¿Qué te parece? Yo creo que esa es una excelente recomendación. Ok, buenísimo, Andreina, me encantó. De verdad. Arroba Coach Andreina, para que la Sí, sigan y si sí. están identificándose en algo así, pues ya saben, pueden inmediatamente mandarle un DM y consultar. Un abrazo. Bueno, sigamos hablando de estos temas. Un Ciertamente, abrazo. claro que sí. Un Chao. abrazo. Andreina Atencios, coach de coaches, líderes y equipos. A mí me pareció extraordinaria esta charla. Acompaña a profesionales de alto desempeño a conseguir el éxito sin sufrimiento. Vamos a hacer publicidad. Vamos a hablarles de Decoding. Sonidos que